Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos estudiantes, queridos apoderados. Espero que tengan una muy bonita semana, que tengan muy bien. Y a continuación voy a pasar a explicarles la tarea de lenguaje de esta semana, la cual consiste en conocer el género dramático. Con esta ya la última unidad que vamos a trabajar el lenguaje. Entonces, para poder conocer el género dramático, vamos a ver nuestro objetivo primero que todo. Es que, como les dije, era conocer el género dramático. Vamos a conocer algunas características del género dramático. Vamos a leer un texto dramático. Y finalmente vamos a realizar una autoevaluación en base a ese texto dramático. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre texto dramático y obra dramática. Entonces, el género dramático es el género literario que comprende todas aquellas obras escritas que tienen por finalidad ser representadas. ¿Qué significa que sean ser representadas? Que las obras del género dramático terminan por ser actuadas. Toda obra del género dramático se actúa, no es como el cuento que solamente usted lo lee de un papel y listo, sino que la obra está hecha para que las personas se disfracen y la representen en un escenario. Entonces, las obras del género dramático tienen varios elementos. Tenemos el dramaturgo, que así se le conoce al autor que crea las obras dramáticas. Tenemos a los personajes, que son las caracterizaciones de personas o que aparecen en la obra, que son las que representan los actores. Y tenemos diálogos, que las obras dramáticas están escritas en diálogo, no están escritas como los cuentos que dicen había una vez, en tal parte, había tal persona. No, todo se escribe en base a acciones, diálogos. Todo ocurre en este momento, el momento presente. Yo cuando leo una obra dramática, leo un texto dramático, siempre habla en presente porque las características de hacen que siempre se tenga que representar. Por lo tanto, el dramaturgo es el escritor de los dramas. Que drama no quiere decir que sea que son solamente para reír, para llorar, sino que también hay obras dramáticas que son de risa, son chistosas, otras que son para pensar, para hacer una enseñanza. Entonces, las obras dramáticas se representan en un teatro, que es un lugar físico especialmente habilitado para que los actores puedan desarrollar su obra. Entonces, toda obra dramática tiene un protagonista, que es el personaje principal de la historia o drama, y tiene también un antagonista, que puede ser el personaje, o pueden ser grupos de personajes que se oponen al protagonista. A veces el antagonista a veces no es una persona, sino que puede ser una situación, un conflicto que les ocurre a ellos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que si fuera un terremoto, el antagonista sería el terremoto y las personas tienen que sobrevivir a este terremoto. Entonces, en la obra dramática se representan los diálogos a través de... Son conversaciones ficticias. Esos son los diálogos. Son conversaciones que se establecen entre varias personas dramáticas, entre varios personajes. Entonces, también los textos dramáticos tienen acotaciones, que son como instrucciones o aclaraciones del dramaturgo, que les va explicando, por ejemplo, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que mover, cuál es la atmósfera, o sea, si son en una atmósfera tienen que estar triste, alegre. Generalmente están en paréntesis o aparecen en cursivas. Entonces, además, las obras dramáticas están estructuradas de tal manera que se representan en actos, escena y cuadro. Tenemos, por ejemplo, que el acto es la unidad mayor de duración, que eso es cuando cada vez que cae el telón en una obra, se cierra el telón, o se oscurece o se apaga la luz,
empieza un acto nuevo. Y los personajes se van, se cambian de ropa, los actores se van, cambian de maquillaje, o a veces se cambian a otro personaje, etcétera. El... Tenemos también la escena, que es como un fragmento de este acto, que está marcado ahí. Cuando entra y sale un personaje, hay un cambio de escena. También tenemos, en la obra dramática, tenemos el cuadro, que esa es la ambientación física. Por ejemplo, puede haber una escenografía atrás de los personajes, pueden haber árboles, pueden haber un paisaje, pueden haber varias cosas detrás del personaje que lo muestren. Entonces, también está, así como los cuentos, como las novelas, como las historias, tienen se presenta un conflicto, y ese conflicto tienen que tratar de resolverlo los personajes, y si no, o tal vez no lo pueden resolver, y si no, ahí se presenta finalmente el desenlace, que nos muestra qué pasó con ese conflicto, si se resolvió o no se resolvió, qué les pasó a los personajes. Entonces, cuando empieza la obra, se presenta el conflicto, se enuncia, por ejemplo, que describe cómo es el lugar donde ellos están los personajes, y se plantea qué es lo que van a hacer. Entonces después viene el desarrollo del conflicto, que es cuando ocurre el clímax, como que se le llama en los cuentos, que es cuando el personaje se enfrenta al peligro, o se enfrenta, o busca una solución, es como el momento más emocionante de la obra dramática. Y finalmente tenemos el desenlace o resolución, que muestra cómo se solucionó ese problema o conflicto. Entonces, en la obra de teatro, generalmente los actores usan disfraces, pueden usar máscaras. En el teatro antiguo se usaban mucho las máscaras. Recuerden que esto viene de la antigua Grecia. En los primeros teatros griegos ellos se disfrazaban con máscaras. Y en los teatros actuales la gente ya no usa tantas máscaras, sino que se muestra tal como es. Y se disfrazan con ropa, maquillaje. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es el texto dramático a la obra teatral. Un texto dramático es cuando lo que está escrito, en el papel, con todas las indicaciones, con las acotaciones, los diálogos. Y el objetivo de este texto dramático es que sea llevado a la realidad, a una obra teatral. Cuando usted lo lleva a la realidad y sigue las instrucciones que salen en el texto, se disfraza según las instrucciones que salen en el texto, hace las voces de los personajes, ese texto dramático cobra vida y se transforma en una obra teatral, que es la que representan los personajes en el teatro y en la que uno ve en vivo y en directo. Entonces, dentro del escenario tenemos varias cosas que tenemos las iluminaciones, que es la que le da luz a las. Tenemos el espacio teatral, que generalmente es el lugar donde se mueven las personas. El vestuario tiene que tener distintas vestimentas, ropas. Los decorados, que pueden ser, por ejemplo, si ellos están ubicados en un bosque, se pueden pegar, hacer arbolitos de cartón, se pueden poner sillones, sillas para que se sienten. Y el sonido, que muchas veces es muy importante, que se coloca música de fondo, o a veces sin música. A veces son sonidos de animales, sonidos de ambiente, de bosques, para darle un ambiente más realista a la obra de teatro. Entonces, recuerden que esa es la diferencia entre el texto dramático y la obra dramática. Y lo que vamos a hacer ahora es desarrollar una guía que trata sobre el género dramático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a leer esta obra de teatro que aparece aquí. Yo, para mayor facilidad de ustedes, puse los nombres de los personajes, los puse en color, para que ustedes vean que esta parte, cuando yo leo un texto dramático, siempre aparece el título, después aparece la lista de los personajes que tiene la historia, y aparece también
los personajes siempre aparecen los diálogos. Se fijan que esto es solamente puro diálogo, porque es lo que dicen ellos. Y marqué de color celeste las acotaciones. ¿Se fijan que aquí hay una acotación? Generalmente las acotaciones están ahí dentro del texto. A veces están así o a veces están en cursiva. De esta manera. Entonces, ustedes van a leer con mucha atención ese texto para que vayan viendo cómo se desarrollan los textos dramáticos. Se fijan aquí, de nuevamente, aquí encontré acotaciones. Aquí está otra acotación que está entre paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis, cuando usted lee el texto dramático, ahora lo podemos leer, pero cuando usted lo lleva a obra dramática, esa parte no se lee, sino que la persona desarrolla las acciones o lleva a cabo las indicaciones que aparecen en las acotaciones. ¿Se fijan? Aquí hay otra acotación. Dice golpeándola suavemente en el hombro. ¿Se fija? Entonces ahí este personaje Abelarda tiene que golpear suavemente en el hombro a los demás personajes. Y finalmente dice se abrazan y con sus cargas salen lentamente del escenario. Ahí esa es la última acotación. Después vamos a contestar algunas preguntas de alternativas en la guía correspondiente. Si usted no tiene la guía, usted escribe el número que corresponde a esta tarea y coloca la letra para poder tener más claridad de esto. Escribe la letra en su cuaderno y después me manda una fotito con el número y la letra. Y finalmente vamos a contestar este ticket de salida que está aquí. Este ticket de salida que dice ¿para qué sirve un texto dramático? Entonces, una vez que realizamos el ticket de salida, este viernes vamos a comenzar a trabajar en la creación de un texto dramático. Yo les mandé al WhatsApp a sus papás y sus mamás un ejemplo de una obra dramática que se llevó una obra de teatro que se llevó a cabo en el Centro Cultural Espacio, para que ustedes vean cómo son las obras de teatro. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, el primer paso es crear el texto dramático. Entonces, como para darles una idea, yo lo pensé, como estamos trabajando lo que son las instituciones, lo pensé yo que podríamos trabajarlo creando un personaje que desarrolle algún servicio público, por ejemplo un carabinero, un doctor o un privado, para ser, por ejemplo, alguien que construye casas, que trabaja en un banco o que sea un voluntario en alguna parte, en la Cruz Roja, o un animalista que recoge animalitos de la calle. Pero lo importante es que esta persona lleve a cabo algún servicio a su comunidad. Entonces este personaje, ustedes van a en este texto dramático, ustedes van a escribir el título de la obra. Dramaturgos serían ustedes, que son los creadores de este texto dramático, la lista de los personajes de esta obra, las acotaciones. Recuerden que las acotaciones siempre van entre paréntesis, y ahí dice, por ejemplo, no sé, el personaje saluda al público, el personaje está triste, el personaje camina, etcétera. Son indicaciones de las cosas que tiene que hacer el personaje durante la obra teatral. Los diálogos, que es lo que va diciendo este personaje al público. El personaje debe contar con su diálogo si realiza algún servicio público, privado o voluntario. Y tiene que explicar de qué forma ayuda a las personas, y debe contar una anécdota emocionante, algo emotivo que le haya pasado durante su vida. Y además tiene que él decirle a los niños, darles una enseñanza, decirle cuáles son las responsabilidades y deberes que tienen los niños, y dar un consejo relacionado con su oficio o profesión. Eso es importante. Y finalmente, ustedes deben corregir la ortografía y la gramática de este texto dramático. Y este texto debe ser mínimo una plana. Ustedes ven si hacen un poco más, un poco menos, pero lo mínimo es una plana. No puede ser menos de eso. Así es que el ticket de salida es ¿cuáles son los elementos de un texto dramático? Ustedes tienen que nombrar las partes que tiene un texto dramático. Y recuerden que
Esta va a ser la primera parte de este trabajo y finalmente lo vamos a llevar, si Dios quiere, si nos acompaña el tiempo y nos acompaña la suerte, vamos a intentar realizar una pequeña dramatización. Así es que espero que les haya quedado claro, que estén muy bien y que tengan una muy hermosa semana y les haya gustado esta tarea de lenguaje. Adiós, los quiero mucho. Chao, chao.